Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Tony Collado y hoy voy a hablaros en este vídeo de los reflejos neurolinfáticos, de esta herramienta tan interesante para trabajarla en consulta y para valorar también ciertos desequilibrios del cuerpo. Entonces, vamos a tener en cuenta que luego en la localización vamos a ver únicamente los reflejos neurolinfáticos que corresponden a los 14 músculos de la rueda muscular de kinesiología. Sabemos que en la rueda muscular, pues bueno, hay, digamos, como músculos principales que se relacionan, ¿no?, con un órgano, con un canal energético de la medicina china. Y luego tenemos más allá otros músculos que se relacionan también con ciertos órganos, con ciertos canales energéticos y que algunos reflejos de estos músculos, digamos, secundarios, pues algunos pueden compartir, ¿no?, con los reflejos neurolinfáticos de los músculos principales, pero otros pueden ser diferentes. Entonces vamos a, concretamente en la localización más adelante, a ver la localización de estos 14 músculos principales de la rueda muscular. Así que vamos a hacer todo este recorrido, vamos a hablar un poquito también del origen de estos reflejos y vamos a disfrutar de esta herramienta tan útil. Bien, primero hablar del sistema linfático, ¿no? Ya que el propio nombre de estos reflejos, reflejos neurolinfáticos, por una parte nos hablan del sistema nervioso y por otra parte nos hablan del sistema linfático. Entonces, el sistema linfático es esa red, ¿no?, de capilares que discurre por todo el cuerpo y que se compone de diferentes partes, ¿vale? Aquí en la imagen vemos esos ganglios, seguro que nos suenan para quien conozca menos de este ámbito, pues los ganglios que a veces se nos inflaman y los tenemos en el cuello, como que sí que los podemos ver de manera más visible. Pero luego también pues tenemos todos esos vasos y órganos que se relacionan con este sistema, como las amígdalas, el timo y el bazo, entre otros, ¿no? Entonces, todo este sistema linfático es un sistema muy interesante de drenaje, ¿vale? De drenaje de materia tóxica, aunque también pues, ayuda a nutrir en ciertos aspectos. Y como decía, pues toda esa toxicidad, digamos, esos desechos metabólicos del cuerpo, pues se drenan principalmente a través de este sistema linfático. Por lo tanto, va a ser súper importante su buen funcionamiento para que el cuerpo, más allá de otras vías de eliminación, pues pueda desechar esa materia tóxica. Y vamos a tener en cuenta que el sistema linfático, a diferencia de, por ejemplo, el sistema vascular, pues necesita de movimiento, de actividad física, necesita de que haya una movilización del cuerpo para que estas vías que circulan en una dirección pues puedan fluir adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un bombeo propio como el corazón, sino que, como digo, precisa de actividad física, de movimiento y, por supuesto, pues de cuidar otros aspectos, ¿no?, como la alimentación, la respiración, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener eso muy en cuenta para que el sistema linfático se colapse lo menos posible o con suerte no llegue a colapsarse y todo este sistema, toda esta vía de eliminación, pues pueda funcionar de manera armónica y adecuada. Así que aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un ganglio, de los ganglios linfáticos. Y cuando este sistema linfático está atascado y no funciona bien, pues bueno, todo ese material tóxico queda ahí como enquistado, ¿no?, de alguna manera. Entonces esto también se puede manifestar con retención de líquidos, con hinchazón, con infecciones, ya que hay un estancamiento de esa materia tóxica que, de no poder eliminarse, pues también va a dar pie a que, bueno, diferentes microorganismos patógenos pues puedan, digamos, desarrollarse dentro de un desequilibrio a ese nivel. Entonces, ¿de dónde vienen estos reflejos neurolinfáticos que se conocen ahora como este nombre? Pues vienen del doctor Chapman, era un fisiólogo americano,
Y fue este señor quien, a través del estudio, ¿no? Pues fue entendiendo un poco la localización de estos reflejos y para él era súper importante el buen funcionamiento del sistema linfático para un estado óptimo de salud. Entonces, dentro de todos sus años de estudio, bueno, llegó digamos, a tener la creencia, a poder ver esa importancia del buen funcionamiento del sistema linfático a la hora de, como decía, llevar a cabo pues, una homeostasis que permita un buen estado de salud. Y fijaos, los años que hace ya, casi 100 años, que este señor investigó todo esto y quizá hace un poco más incluso que se puso, ¿no? A indagar todo este trabajo tan interesante, dándose cuenta que estimulando ciertos reflejos linfáticos, pues, o neurolinfáticos, perdón, que entonces se llamaban reflejos de Chapman, pues mejoraban en cierta medida pues, malestares internos, yéndonos al funcionamiento glandular y al funcionamiento de ciertos órganos. Entonces, este fue un inicio súper importante también para el enfoque, ¿no? de la osteopatía, teniendo en cuenta también estos reflejos de Chapman, que teniendo en cuenta el global de todos los reflejos, como decía, nosotros más adelante vamos a ver esa localización de los principales reflejos neurolinfáticos asociados con los 14 músculos de la rueda muscular de kinesiología. Entonces, después de que Chapman diera inicio a todo ese estudio, fue Woodher quien a través de su práctica y de su estudio estableció esta relación tan interesante, ¿no? De reflejo neurolinfático conectado con un músculo concreto y a su vez este músculo y este reflejo conectado con un órgano, con glándulas y con los canales energéticos de la medicina china. Woodhead, que utilizaba el test muscular de kinesiología, pues a través de esta observación generó todo ese desarrollo a través de ensayo y error y de ver cómo pues, un músculo que podría estar inhibido al estimular cierto reflejo, de repente el músculo ¡pum!, tenía tono. Y esta manera de testar, digamos, ¿no? Pues viene de la kinesiología, se utiliza en kinesiología. Entonces, más allá de otros usos más globales, más por diagnóstico, que luego hablaremos un poquito más de ello, nosotros desde la kinesiología lo que hacemos es, bueno, hay muchas maneras de trabajarlo, ¿no? Pero básicamente podemos entender que cuando un músculo pues está inhibido, es decir, al mantener ¿no? ese tono, la persona no puede porque el músculo, digamos, está débil, pues ahí comprobamos también si al tocar un reflejo neurolinfático, de repente el músculo, ¡pum!, cambia el tono y se fortalece. Entonces, claro, este señor se dio cuenta que cuando que ciertos músculos estaban inhibidos y tenían una relación muy directa con los puntos, con los reflejos neurolinfáticos. ¿Y qué relación podemos ver, ¿no? De, ostras, ¿y cómo puede ser que un reflejo neurolinfático que está en un lugar en el cuerpo, vamos a decir, lejos, a cierta distancia de ese músculo, qué conexión hay, ¿no? Pues bueno, hay una conexión, parece ser también entre ese músculo, ¿no? Hablo de ese músculo, que son muchos, ¿vale? Pero una relación entre ese músculo y ese reflejo que al final van a compartir diferentes vías que a nivel del sistema nervioso van a tener una conexión. Entonces, gracias a todo este trabajo del doctor Woodher, que era un eminente quiropráctico, pues se estableció, ¿no? Toda esta relación de los reflejos con músculos, con órganos y con meridianos o canales energéticos. Entonces, podemos entender que esa estimulación como tratamiento en los reflejos neurolinfáticos va a tener entonces también un efecto sobre órganos, va a tener un efecto sobre cómo discurre la energía en el cuerpo y también, por supuesto, en glándulas y más allá, pues esos músculos que están inhibidos y que también se conectan con un órgano en concreto, de repente vuelve a haber un tono funcional y natural.
Entonces, gracias a Budger, tenemos hoy toda esa relación súper interesante. ¿Y qué aplicaciones, ¿no? podemos tener dentro de estos reflejos neurolinfáticos? Pues por una parte podemos tenerlos como herramienta de diagnóstico o de valoración por lo siguiente, básicamente porque cuando un reflejo neurolinfático está activo, cuando una zona, ¿no?, que se corresponde con un reflejo está activa, vamos a poder obtener información a diferentes niveles. Por una parte, a la palpación, vamos a notar que los tejidos están, bueno, depende del grado de disfunción, ¿no?, de ese reflejo, pues pueden tener diferentes manifestaciones, pero vamos a entender que, por una parte, para la persona va a ser doloroso, ¿vale? Al palpar ese reflejo va a ser doloroso, y por otra parte vamos a notar posiblemente como si ese reflejo estuviera hinchado. Entonces notamos que puede estar hinchado y notamos, digamos, en una activación del reflejo disfuncional más profunda, tirando más a crónica, ¿no?, que tiene más tiempo, que también pueden haber como bolitas, como habas en ese reflejo dentro de esos tejidos. Y más allá, si nos vamos a tener en cuenta que ese reflejo lleva mucho tiempo y está, digamos, activado ahí de manera crónica, pues van a notarse posiblemente como gránulos, ¿vale? Como gránulos pequeñitos a la hora de palpar ese reflejo. Estos gránulos se notarán, como norma general, más en la parte delantera del cuerpo. Entonces, de esta manera podemos entender, más allá de utilizarlo dentro de la kinesiología, cuando un reflejo neurolinfático pues, puede estar activo y con ello pues, que su órgano, sus glándulas asociadas, etcétera, pues puedan estar con cierta disfunción. Esto por una parte. Y después, más allá de un diagnóstico, como tratamiento. Como tratamiento, se va a tener en cuenta la estimulación del reflejo neurolinfático, digamos, activo, bien sea, ¿no?, por otros sistemas de trabajo, bien sea por osteopatía, o bien si nos vamos a trabajar desde la kinesiología con la valoración, ¿no?, de un músculo inhibido en un contexto concreto, y que lo corrige ese músculo inhibido y toda esa funcionalidad, pues es un reflejo neurolinfático, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo a través de la presión, de la estimulación manual, ¿no?, con los dedos de estos reflejos. Entonces vamos a tener en cuenta que son unos reflejos que cuando están activos suelen ser bastante dolorosos, y cuando están cronificados, cuando llevan tiempo que están activados, pues el dolor posiblemente vaya a ser más fuerte. Entonces nosotros a veces desde la kinesiología testamos, ¿no? Le preguntamos al cuerpo pues cuánto tiempo aproximado podemos estar, ¿no? Si pues, con segundos es suficiente o si necesitamos pues algunos minutos. Pero también lo interesante es tener en cuenta que vamos a ejercer la presión mientras la persona puede tolerar, digamos, el dolor a la presión, ¿vale? Entonces vamos a hacer una presión que quizá si molesta mucho el punto, pues vamos a empezar como más suave, y según vamos masajeando, el dolor en la persona va a ir reduciéndose y podremos profundizar un poquito más, así hasta que prácticamente no quede dolor en el punto. Esta podría ser una manera de trabajar los reflejos, ¿vale? Permitiendo una estimulación que la persona lo pueda tolerar y que, conforme va cediendo esa molestia, ¿no?, y conforme pasan los segundos, un minuto, pues es como que va menguando esa molestia y podemos, digamos, atacar un poquito más fuerte ese reflejo. Esto como diagnóstico y como tratamiento. Luego, qué otras cosas pueden estar relacionadas, ¿no? Pues posiblemente toxicidad en ciertos órganos, en el hígado, los pulmones, en los riñones. Puede haber toxicidad de fondo. Luego, desde la kinesiología, pues también podemos ir más allá, ¿no? Va a ser una muy buena herramienta el trabajarlos en consulta, incluso a veces, ¿no?, que la persona se los trabaje
de refuerzo tras la sesión, quizá uno en concreto que es más importante para la persona. Y bueno, es una manera de movilizar y de resetear el sistema muy interesante, sobre todo en casos de dolor, que no creo que no lo he dicho. Cuando las personas tenemos dolor, muchas veces es por ese estancamiento. En este caso podemos ver más del sistema neurolinfático, pero que también, si vamos a otra visión como la china, pues podemos entender que puede haber un estancamiento de la energía, de la sangre a otros niveles, etcétera, etcétera. Entonces, son reflejos muy útiles para el tratamiento del dolor, entre otras cosas, ¿vale? Entonces aquí, como decía, pues más allá luego podremos ver qué no está funcionando bien en la persona y qué hay que mejorar. Puede ser que sea la alimentación, puede ser que haya otros tóxicos que hay que limpiar del sistema de la persona, puede ser también que haya una sobrecarga emocional. Yo aquí lo que estoy viendo con un sistema linfático de depuración, pues que también a otros niveles nos cueste, ¿no? Como depurarnos a nivel más allá del físico, también a nivel mental, a nivel emocional o a nivel espiritual, ¿no? Y al final va a haber una relación muy directa con el sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, con toda esa dinámica de protegernos, ¿no? ante los ataques en nuestro sistema y que también de una manera metafórica pues podemos entender, ¿no? Bueno, como un exceso de protección de la persona o que por otra parte pues la persona no se siente protegida y se siente constantemente agredida. Esto es algo general, ¿eh? Esto es algo con una visión un poco que puede ir de la mano, pero siempre será interesante ver otras partes que mejorar, ¿vale? También quizá haya que incluir algún nutriente que se relacione con órganos concretos, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos claro es que a partir de esas activaciones, de esos desequilibrios en estos reflejos, también nos van a estar hablando de otras disfunciones en órganos, en glándulas, etcétera, etcétera. Así que vamos a pasar ahora a la localización de estos reflejos. Entonces vamos a tener en cuenta que los reflejos están localizados en la parte anterior y posterior del cuerpo. Hay algunos reflejos que están también lateralizados en las extremidades. Y como decía antes, ¿no? Pues los reflejos de Chapman son muy, muy amplios dentro de la kinesiología, más allá de los que vamos a ver, hay más. Entonces, básicamente vamos a tener en cuenta que tenemos los reflejos anteriores y posteriores. Y como veis, en el caso de vasoconcepción, de Redmine, este canal energético central que viene de la medicina china, ¿no? Pues como vais a ver también en el resto de canales energéticos, hay, ¿no? Tenemos establecidos reflejos tanto en la parte anterior como en la posterior. Entonces, no he puesto el músculo que pertenece a cada uno de estos canales energéticos o que también se van a relacionar con los órganos, como vamos a ver más adelante, pero lo voy a ir nombrando también, ¿vale? Entonces, aquí en vasoconcepción, en este canal, este meridiano extraordinario central anterior, aquí tenemos el reflejo anterior, ¿vale? Que lo tenemos en el surco entre el deltoides y el pectoral en ambos lados, el reflejo anterior. Y el reflejo posterior lo vamos a tener en la base del cráneo, ¿vale? Por encima, ¿no? Si palpamos de los músculos suboccipitales. Como músculo relacionado de vasoconcepción, ¿no? Que nos va a hablar de una disfunción energética, tenemos el músculo supraespinoso. ¿Vale? Entonces, músculo supraespinoso relacionado con vasoconcepción. Y aquí tenemos esa localización de los neurolinfáticos. Vamos a continuar con vaso gobernador, ese canal energético que es central también, que viene por toda la columna desde la base del coxis y que termina a este nivel. Bien, tanto vaso gobernador como vasoconcepción, estos dos no se relacionan con ningún órgano, ¿vale? No se relacionan con ningún órgano
porque entran dentro de los canales extraordinarios, que son flujos, funciones energéticas que van más allá de, digamos, los meridianos principales, ¿vale? Que los principales sí que vamos a ver que tienen una relación más con un órgano, se llaman como el órgano, pues el de corazón, el del estómago, el de pulmón, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos los reflejos anteriores y posteriores de vaso gobernador. Entonces los anteriores podemos ubicarlos aquí bajo el segundo espacio intercostal a unos 7 centímetros aprox del esternón. Y el músculo que va relacionado es el redondo mayor, ¿vale? Que nos sirve para chequear, para monitorizar este músculo teniendo en cuenta este canal energético y las funciones, pues tanto metafóricas como energéticas que pueden ir de la mano. Y el reflejo posterior lo tenemos a ambos lados de la columna, ¿vale? Entre la segunda y la tercera dorsal. Vamos a continuar ya con, ¿no? Más allá de vasoconcepción, de vaso gobernador, que son estos dos canales extra. Vamos a empezar con los que tienen que ver, ¿no? Que podemos relacionar con esa parte más orgánica, ¿no? Como su nombre indica. Y los reflejos neurolinfáticos de pulmón, pues aquí tenemos los anteriores ubicados entre la tercera y la cuarta y la quinta costilla, ¿vale? Ahí pegaditos al esternón. Vais a ver que muchos están localizados por aquí, ¿vale? Otros sí que vamos a irnos bajo de las costillas, etcétera, etcétera. Y en la espalda veremos que los tenemos también como pegados a, ¿no? En los paravertebrales, digamos, a ambos lados de la columna, donde también tenemos los puntos Shu de medicina china, que conectan, ¿no? Con la energía de los órganos. Así que tenemos, fijaros que aquí coincide aproximadamente, ¿vale? El posterior entre la tercera y cuarta dorsal y entre la cuarta y la quinta dorsal. Aquí tendríamos los reflejos neurolinfáticos de pulmón. Y el músculo que podemos relacionar con pulmón es el serrato anterior y también tenemos el deltoides medio, entre otros. A nivel de intestino grueso, como reflejo anterior, lo tenemos un poquito lateralizado en los muslos, por eso os decía antes que algunos se lateralizan un poquito las extremidades, ¿vale? Entonces, el reflejo de intestino grueso, el anterior, lo tenemos lateralizado en todo el muslo, ¿vale? El músculo relacionado es el tensor de la fascia lata, entonces aquí sí que podemos tener, digamos, una ubicación más cercana de este reflejo con el músculo, con el tensor de la fascia lata. Y aquí recorre pues todo lo que es básicamente el lateral del muslo, desde la articulación de arriba, básicamente hasta la de abajo, no tan preciso, ¿vale? Pero sí que tenemos ahí una buena franja que podemos estimular. Quizá aquí más que con el dedo, como es una parte más amplia, pues podemos estimular más quizá con esta zona, ¿vale? O con los nudillos, siempre teniendo en cuenta pues, el umbral de tolerancia, ¿no? de la persona. Y en la parte posterior, aquí tenemos más que un circulito, podemos tener ahí una zona entre L2, L4 y las crestas, ¿vale? Una zona más amplia donde podemos masajear. Voy a tirar para atrás y, por ejemplo, en algunos, bueno, los estáis utilizando y no tenéis muy clara la ubicación, recordad que podéis coger, ¿vale? Uy, no tengo claro si va a ser aquí o justo en el espacio siguiente. Bueno, podemos frotar un poquito abarcando una zona más amplia, donde nos aseguremos que los podemos coger seguro si tenemos dificultad en la localización. Vale, y este es el intestino grueso, ¿vale? Pulmón, intestino grueso, elemento metal, y de aquí vamos a continuar, ¿no? Al estómago. Estamos siguiendo pues, este orden de la energía, ¿de acuerdo? Desde pulmón, intestino grueso, seguimos con estómago ahora. Y aquí tenemos el reflejo anterior de estómago, únicamente, ¿vale? Entre el quinto y sexto espacio intercostal, eh, únicamente en el lado izquierdo. El derecho lo vamos a ver que pertenece al hígado, ¿vale?
Aquí, sobre todo en la parte más pegada al esternón, la parte más frontal es donde vamos a tener todo ese reflejo. Y en la parte posterior lo tenemos entre D5 y D6 a ambos lados de la columna. Entonces, hay alguna visión que únicamente lo ubica, ¿no? Pues en el lado izquierdo únicamente, porque el derecho nos va a corresponder como el derecho anterior al hígado, que lo veremos posteriormente. Y alguna otra ubicación se da en lugar de entre 5 y 6, pues entre 6 y 7, ¿vale? Que estaría en el lado izquierdo, aquí, digamos, un nivel vertebral más abajo. Así que, bueno, si utilizamos la kinesiología, podemos testar, ¿no? O a través de la palpación, el punto más concreto y asegurarnos que corrige eso que está pendiente de corregir en ese momento de la sesión o del trabajo con kinesiología. Entonces aquí tenemos, como decía, el anterior, el posterior o los posteriores del estómago y vamos con su pareja dentro del elemento tierra, que es el bazo. Entonces, a nivel de bazo, el anterior lo vamos a ubicar, digamos, en el vértice ahí donde se unen las dos costillas, ¿vale? Entre el séptimo y el octavo espacio de las costillas, en el lado izquierdo únicamente, ¿vale? Lo tenemos. El bazo como órgano lo tenemos también ubicado aquí en el lado izquierdo. Y en cuanto a los posteriores, pues vamos a localizarlos, a ubicarlos a ambos lados de la columna, entre la dorsal 7 y la dorsal 8. Así que aquí podemos trabajar sobre estos neurolinfáticos. Y antes no lo he dicho, ¿vale? Bueno, he comentado que a veces como refuerzo, pues los podemos enviar, ¿no? A alguno en concreto que lo podemos testar también para que la persona trabaje con ellos en casa y potencie ese tratamiento que hemos hecho en la sesión, ¿vale? Aquí hablando en general, nombro esto, pero vamos a tener en cuenta también que cuando hay, por ejemplo, una toxicidad en el hígado, un recurso que se puede utilizar siempre que sea prioritario para la persona, ¿vale? No digo que siempre se utilice, hay que saber cuándo utilizarlo, pero un recurso, por ejemplo, a ese nivel, puede ser trabajar con estos reflejos, ¿vale? O quizá cuando hay algún tipo de alergia, dependiendo del caso, también es posible que sea propicio que posterior a la sesión se trabaje con estos reflejos. Y vamos a pasar al corazón, perteneciente al elemento fuego. Y aquí tenemos entre el espacio 2-3, ¿vale? Pegaditos al esternón, eh, tenemos estos reflejos anteriores, ¿vale? Y los posteriores igualmente entre D2 y D3 a ambos lados de la columna, un poquito más arriba. Entonces aquí tenemos los del corazón y el músculo relacionado con el corazón es el subescapular. Voy a volver para atrás porque me he saltado aquí. Aquí sí que he nombrado que el intestino grueso es el tensor de la fascia lata y el músculo que se relaciona con el estómago es el pectoral mayor clavicular. Entonces, este es el detalle que he empezado a decir anteriormente y que aquí me he saltado, ¿vale? Y en cuanto al bazo, tenemos de músculo asociado el dorsal ancho, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, quien ya tenga otros conocimientos, pues podemos relacionar, o si no, pues no nos sirve, ¿no? Para tener otras cosas en cuenta. Y como decía, pues aquí teníamos los reflejos del corazón, los anteriores y los posteriores. Luego veréis que hay algunos reflejos que coinciden con otros, ¿vale? Aquí tenemos el de corazón, pero luego hay otros, por ejemplo, el de pulmón, con vesícula biliar, hay algunos que coinciden, ¿vale? Entonces, pues ¿cómo sé para qué se utiliza, no? Pues bueno, en kinesiología los utilizamos con un contexto, ¿vale? Dentro de un contexto. Entonces, ahí entendemos de otra manera qué es lo que está sucediendo. Bien, y pasamos después del corazón al intestino delgado, ¿vale? Cuyo músculo relacionado es el cuádriceps. Y aquí tenemos los anteriores en todo el borde costal. Así que aquí sí que para, digamos, entrar un poquito más profundo, si la persona, digamos, a nivel de tolerancia, pues está dispuesta, pues haríamos a la persona coger aire y al soltar el aire entraríamos con los dedos y ahí masajearíamos
toda la zona, ¿vale? El estimular los reflejos neurolinfáticos es una sensación como de aporte de energía, como, como que algo se desbloquea. Eh, Ayuda a tonificar también la energía de la persona, que está claro que cuando la persona tiene que descansar, pues tenemos que descansar, ¿vale? Pero el hecho de estimularlo genera un aporte extra de energía también, en muchos casos con sensaciones de, como de calor o de expansión. Y los posteriores, pues aquí vemos que cubren, digamos, un margen más amplio, ¿vale? Entonces los tendríamos desde la dorsal 8 hasta la dorsal 11 aproximadamente. En todo ese margen podríamos masajear estos reflejos en la parte posterior. Después del intestino delgado, nos vamos a la vejiga, cuyos músculos relacionados son los peroneos. Y aquí tenemos el reflejo neurolinfático anterior, ¿vale? En el borde del pubis, aquí también tendríamos que entrar un poquito, o la persona, si se los estimula a ella, tendría que entrar un poquito, ¿vale? Para realizar ahí ese masaje óptimamente. Y después, respecto a los posteriores, pues tenemos los puntos a ambos lados, entre la lumbar 2, entre la L2 y la L3. Los músculos los he nombrado, ¿vale? Y vamos al riñón. El riñón que se relaciona con el psoas. Bien, aquí los neurolinfáticos de riñón están más abajo de los que hemos visto hasta ahora. Hablo de los anteriores. Entonces, tenemos en cuenta que este triangulito es el ombligo, ¿vale? Entonces, de aquí nos vamos a ir unos 2,5 cm aprox hacia arriba y 2,5 cm aprox hacia los lados. Entonces, ahí ambos lados, arriba del ombligo, ¿vale? Podemos ubicar esos reflejos neurolinfáticos anteriores. Y los posteriores, pues los ubicamos a ambos lados de la columna, entre la dorsal 12 y la primera lumbar. Y nos vamos a ir a maestro de corazón. Volvemos al elemento fuego, ya que tiene 4 canales. Y como veis aquí, seguro que ya suenan, ¿eh? Estos reflejos que los acabamos de ver hace un poquito. Coinciden con los de vejiga. ¿Vale? Los de maestro del corazón. Entonces los tenemos aquí igualmente en el borde superior del pubis, los anteriores, y los posteriores los tenemos aquí entre L5, S1, a ambos lados de la columna. Aquí, bueno, podemos relacionar, ¿no? Maestro de corazón, que rige también todo el aspecto de la sexualidad, pues que está en una zona, ¿no? Pues más, digamos, cerca de esos órganos vinculados con la parte sexual. Y aquí tenemos triple recalentador. ¿Y qué es esto de triple recalentador para quien no haya oído hablar de ello? Esto no es un órgano, ¿no? Esto, bueno, dentro de cómo entendemos los órganos con lo que hemos visto hasta ahora, no, triple recalentador o Sanyao en chino es un canal energético que tiene función, pero que no tiene órgano físico, ¿vale? Hemos visto, pues sí, los neurolinfáticos del pulmón, que sabemos que hay pulmón como órgano, hay un estómago, pero en el caso de triple recalentador es una función energética que podemos relacionar con la parte más metabólica, podemos relacionarlo con el sistema endocrino, ¿vale? Entonces aquí tenemos los reflejos anteriores de triple recalentador. Vale, estaba pensando, digo que no he nombrado el músculo. Aquí tenemos el glúteo medio, ¿vale? Maestro de corazón, con músculo relacionado, el psoas lo he nombrado. Y en triple recalentador tenemos aquí bueno, se me ha ido. Triple recalentador. Bueno, ahora me vendrá. Vale, aquí tenemos los anteriores entre la segunda y la tercera, el segundo y tercer espacio intercostal, ¿vale? Que como hemos visto anteriormente también comparte estos reflejos con algún otro, ¿vale? Y los posteriores los tenemos entre dorsal 3 y dorsal 4 y dorsal 4 y dorsal 5. Pero como vemos, hay algunos que se sincronizan con los otros, ¿vale? Y la vesícula biliar. Aquí del fuego volvemos, nos vamos ya hacia la madera para ir finalizando.
Y tenemos la vesícula biliar, que corresponden aquí, ¿no? Pues con los que hemos visto anteriormente en pulmón, que los tenemos en los anteriores entre el tercer y cuarto espacio y entre el cuarto y el quinto espacio junto al esternón. Y los posteriores entre D3, D4 y D4, D5. Y aquí como músculo relacionado a la vesícula biliar tenemos el deltoides anterior, ¿vale? Y el de triple recalentador tenemos el redondo menor, ¿vale? El maestro de corazón es el glúteo medio, redondo menor y deltoides anterior, ¿vale? La porción anterior del deltoides. El medio he nombrado antes que tenía que ver con pulmón. Y por último nos vamos a ir al hígado, que como decía anteriormente está en el lado derecho entre el quinto y sexto espacio intercostal, ¿vale? Y os recuerdo que el estómago lo teníamos en el lado izquierdo. Entonces el de hígado, como el hígado está ubicado también en el lado derecho, al igual que veíamos en bazo en el lado izquierdo con su reflejo en el lado izquierdo, aquí sucede lo mismo con el hígado. Y aquí sí que tenemos ese reflejo únicamente en el lado derecho, el reflejo posterior entre la dorsal 5 y la dorsal 6, ¿vale? Entonces, aquí tenemos toda la ubicación, todas las ubicaciones de estos reflejos neurolinfáticos vinculados a los músculos principales de la rueda muscular. Y bueno, espero que os haya servido este vídeo, que haya servido, pues bueno, para recordar una herramienta que teníamos en el baúl, que haya servido para conocer un poquito la ubicación, que haya servido para saber que desde la kinesiología se relaciona con un músculo, con un órgano, con glándulas, ostras, o para que aquello que te haya servido, yo estoy contento por cualquier motivo que te haya servido y te veré pronto en próximos vídeos. Creo que no se me olvida nada de lo que quería compartir, así que lo voy a dejar aquí. Mil gracias por tu tiempo, por llegar hasta aquí con este vídeo y te envío un abrazo muy grande.